Ayer fue la marcha de la CTA para exigir libertad sindical en la Argentina. En el mismo momento, los trabajadores del subte hacían paro exigiendo el reconocimiento de su sindicato. Entrevistamos a Claudio Delle Carbonara y a Cristian Castillo sobre libertad, democracia sindical y sindicalismo de base. En general, cuando se habla de libertad sindical, se habla también de democracia sindical. ¿Cuál es la relación entre libertad y democracia sindical? Bueno, cuando se habla de libertad sindical no se puede entender a ninguna libertad sindical sin contar con la democracia sindical. En los lugares de trabajo, desde las bases, contando con asambleas, con decisiones tomadas en las asambleas, con la posibilidad de los trabajadores de organizarse de la manera que les parezca más conveniente, de elegir sus representantes, de ser elegidos representantes, de poder expresar inclusive las minorías, sus posiciones, que sean tenidas en cuenta. Toda esta cuestión que muchos pregonan, pero que después en sus lugares de trabajo siendo dirigentes o en sus organizaciones siendo dirigentes no cumplen. Y no democracia como se entiende la democracia burguesa, sino que estamos hablando de democracia de clase, democracia de los trabajadores, donde se defiende el interés de los trabajadores, y esta es, digamos, la idea que nosotros venimos defendiendo en nuestra construcción cotidiana y en la construcción de nuestro sindicato. Acá el que nos está negando, en el caso del subte, a los trabajadores nuestra posibilidad de organizarnos y nuestra inscripción es el Ministerio de Trabajo, es el Gobierno Nacional, que es el mismo que sostiene un modelo sindical que para nosotros ya está agotado, que es el que representa la CGT, un modelo sindical que ha convertido las herramientas de los trabajadores en una herramienta de defensa de los intereses de las patronales y con una injerencia muy grande del Estado. Esto nosotros lo venimos denunciando y no queremos tener un modelo sindical como ese. Nuestro sindicato no debería ser de esa manera y por eso peleamos. Hemos tenido algunos inconvenientes también, por lo que vos mencionabas de firmas de actas. Hay que seguir mejorando. Nosotros tenemos una experiencia de casi 15 años, pero siempre hay que mejorar, siempre hay que estar atento, nunca hay que confiarse y sobre todo no hay que tener confianza en aquellos que dicen defender el interés de los trabajadores, pero que en definitiva terminan defendiendo el interés de las patronales o acercándose demasiado al gobierno o confiando en los organismos o en las instituciones del Estado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Acabas de escuchar a Claudio Delle Carbonara, que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Subterráneo, que está pidiendo al Ministerio que sea reconocido. Bueno, Cristian, bienvenido acá al Contrapunto. ¿Cómo analizás vos, en el marco del reclamo de libertad sindical, el acercamiento cada vez mayor de Hugo Yasky con Hugo Moyano, el abrazo de los Hugos? Bueno, hay distintos elementos para tratar el tema, en realidad una serie de temas que está planteando. El primero es que nosotros el PTS estamos por el reconocimiento de la CTA y de todos los sindicatos que actualmente pelean por ser reconocidos y estar en igualdad de derechos respecto a aquellos que tienen la personería gremial. Cuestionamos la actual ley de asociaciones profesionales, que de conjunto no es una ley cuestionada por la CTA, al menos generalmente lo que reclaman es su personería, y nosotros creemos que no tiene que haber injerencia del Estado en lo que hace al reconocimiento, ¿no?, de las organizaciones de los trabajadores, que la clase trabajadora tiene que tener pleno derecho para organizar sus sindicatos y que estos tienen que tener total legalidad y los delegados tener su fuero. Según un informe del mismo Ministerio de Trabajo, solo entre el 12 y el 13% tienen representación, aunque en las fábricas que tienen mayor cantidad de trabajadores, bueno, esto crece hasta el 30% en un nivel y hasta alrededor del 50%. Frente a esa realidad, que es que los trabajadores se quieren organizar cada vez más, que surge el sindicalismo de base con distintas manifestaciones, a veces sindicatos independientes, a veces como sectores dentro de la CTA, a veces como alas dentro de la CGT. Bueno, yo creo que acá, para tomar lo que vos planteabas, el acercamiento de Yasky a Moyano, tiene que ver con que ellos, los dos, tienen el interés común de ponerle un freno a esto. Entonces, por un lado, en el caso de Yasky, no quiere hacerle mucho lío al gobierno, más allá que hoy en la marcha haya declarado un poco ritualmente, si se quiere, que a la CTA no le dan la personería, etcétera, pero de hecho hay una semi-renuncia a lograr la legalización de todos los sindicatos que lo plantean. Su acercamiento con Moyano implica que Yasky está en sostén de este gobierno como Moyano y que
alguien que es sostén del gobierno a la vez sostiene a la propia burocracia o al propio esquema sindical que decía combatir antes, porque no nos olvidemos la alianza estrecha de Kirchner con Moyano y con amplios sectores de la burocracia sindical. Sin esta, el kirchnerismo no hubiera sido el kirchnerismo. Es un enorme sostén que tiene el gobierno en todos estos sectores burocráticos que lo han bancado durante todo el gobierno. Entonces, ese acercamiento de Yasky implica una negación de la idea de democracia sindical, más allá que hoy haga una marcha y diga que quiere, ellos lo llaman la libertad sindical, claro. Nosotros por lo que luchamos es por la democracia sindical en todos los terrenos, y eso incluye la independencia de las organizaciones obreras respecto del Estado, ¿no? O sea, la no injerencia en cuanto a decidir, como hace la ley de asociaciones profesionales, qué organización puede ser legalizada y qué organización no va a tener derechos sindicales. Eso es un atributo que tiene el Ministerio de Trabajo, y como hemos visto, el Ministerio de Trabajo juega para sus aliados. El caso del subte, del que veníamos hablando, es claramente emblemático. No hay ninguna razón que puede esgrimir Tomada, más que su alianza con la UTA, sí, en el hecho de no haberles dado la inscripción y aún el reconocimiento con la personería gremial dentro del subte. Sí, claramente tiene muchísimo más afiliado el sindicato del subte de entre los trabajadores que pertenecen a Metrovías que lo que tiene la UTA. Claramente. Entonces acá se cae el discurso de que el que va a obtener personería gremial es el que más afiliados tiene. En el caso del subte vemos que no es así. El hecho del acercamiento de Hugo Yasky con Hugo Moyano, bueno, eso inclusive también ha profundizado la división interna dentro de la CTA, de lo que se llama el ala degenarista. Ahí tiene una política alternativa el degenarismo respecto de la libertad sindical, o un planteo alternativo al que representa en este momento Yasky. Yo creo que la trayectoria del sector de Genaro ha sido de algún modo jugar entre Guatemala y Guatepeor todo el tiempo. Primero apostaron a que, haciéndose los amigos de Kirchner, cuando tenía la política de transversalidad, les iba a dar la personería y no había que hacer muchas olas para que se la den. Luego, cuando sus aliados políticos se emblocan con la Federación Agraria y por este medio con las patronales del campo en el conflicto, bueno, quedaron presas de la estrategia del sector de la centroizquierda que frecuentemente vota junto con el Grupo A. Entonces apuestan a alianzas parlamentarias donde logran mayorías circunstanciales con los sectores de lo que ellos mismos denominan la oposición conservadora. Es decir, no tiene una política independiente, clasista. El enfrentamiento con el gobierno no lo llevó ahí, sino a un sector de centroizquierda que está a remolque del otro bloque patronal que hay en la actualidad. Lo que está planteado de la izquierda es levantar una lista clasista dentro de la CTA. Creo que ese es el planteo que hay que hacer, es lo que es la tarea de la hora. Disputar dentro de la CTA con una política... Ahora, obviamente, los gremios de la CTA, ¿no? Así como están planteados los gremios de la CGT, pelear por los gremios de la CGT, como hacen los compañeros de la alimentación peleándole a DAR, los compañeros de Kraft, de PepsiCo, de Stan y de tantas otras fábricas, pelear una oposición dentro de los gremios de la CTA. Para los compañeros que militan en gremios de la CGT, para los compañeros que militan en gremios de la CTA, está planteado organizar una oposición clasista, con un programa que sea independiente tanto del gobierno como del otro sector de centroizquierda que frecuentemente se alinea con el Grupo A. Me parece que eso es lo que hay que ver, y que desde esa alternativa es donde se puede pelear consecuentemente por la democracia sindical y por romper con este esquema que, lejos de haber preservado, como dicen los voceros de la CGT, las conquistas de los trabajadores, ha sido el esquema que ha garantizado un aumento brutal del trabajo en negro, un aumento brutal de la flexibilización laboral. Sí, de hecho, un retroceso en la conquista. Un retroceso enorme en el nivel y la tasa de afiliación, un retroceso en la cantidad de trabajadores que están bajo convenio. Es el modelo que ha preservado el poder de la burocracia, Ahora, eso no significa que nosotros estamos por la atomización del movimiento obrero, nosotros estamos por la unidad del movimiento obrero. Pero la unidad no puede ser, la unidad es todos atrás de los burócratas. Claro. La unidad tiene que ser la unidad de los que están precarizados, con los que, o sea, mejor dicho, romper las condiciones de la precarización, romper con las tercerizaciones. Y esa unidad no se conquista burocráticamente, la unidad se conquista por abajo. Los trabajadores quieren pelear juntos. Los que han dividido la fila de los trabajadores... Y de hecho se ha dado ese fenómeno de, por ejemplo, en el subte, de sectores tercerizados que por la lucha han pasado a ser... Claro, que han pasado a planta. De la ahora tenemos otro ejemplo en Ferroviario, donde hay muchos compañeros que están tercerizados. Los que están peleando porque los tercerizados pasen al convenio ferroviario son los compañeros de la agrupación Bordó, en el caso del ferrocarril de la zona sur, del ex General Roca, que es la oposición a Pedraza.
Pedraza está por mantener la tercerización en este momento. Entonces, los que luchamos por la unidad real del movimiento obrero son los sectores combativos, son los sectores del llamado sindicalismo de base. Los que mantienen la división de las filas obreras son estos burócratas que se llenan la boca con la unidad, con la unificación del movimiento obrero, pero es la unificación como corderito de los obreros para que ellos puedan vivir privilegiadamente y en vez de que los trabajadores puedan luchar por sus reivindicaciones contra las patronales. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por nada. Acabas de escuchar a Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS.